Este día, con la ayuda del Señor, vamos a traer una enseñanza, el tema de la enseñanza de ahora. Óigalo bien, valdría la pena que lo apuntara. Obreros constituidos por Cristo. Obreros constituidos por Cristo. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice la Biblia, carta a los Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lindo, ¿verdad? Oramos. Amado Dios y Padre bueno, poderoso Dios, qué necesario es que la iglesia despierte a la visión de verdad conquistar el mundo para Cristo. Ya es hora, mi Dios, que vayamos entendiendo para qué hemos sido establecidos como pueblo tuyo y despertar a los oyentes un genuino llamado a la vida ministerial sin condiciones, dependiendo totalmente de tu favor y misericordia, Señor. Necesitamos obreros valientes llamados por ti para desarrollarse en el campo ministerial, no solamente en la iglesia local, sino dentro de nuestro país y a todas las naciones, según tú, mi Dios, vayas levantando obreros. Porque eso, mi Dios, no lo podemos descuidar. La iglesia tiene que encontrar hombres y mujeres genuinamente llamados por ti para que la conquista del mundo para Cristo también sea una realidad acá desde San Vicente. Para tu gloria, honra y alabanza, mi Dios, lo estamos pidiendo todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que todavía se ponen de pie para oír la palabra de Dios. Hermanos amados, la realidad es que la iglesia tiene que aprender. Tenemos que aprender para que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz. Hermanos amados, el propósito de Dios no es solamente sacarnos de las tinieblas a la luz ahora, sino que, oiga bien, cuando el Señor mencionó a la iglesia, la palabra iglesia, por primera vez en el Evangelio de Mateo 16:18, mire lo que dijo nuestro amado Señor y Salvador. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Texto bien conocido que muchos lo han torcido hasta deformarlo vergonzosamente. Pero nosotros lo tenemos que explicar. Cuando el Señor Jesús dio esta declaración delante de unos pocos discípulos, amados hermanos, esos pocos discípulos habían sido enseñados directamente por Él. O sea, a estos que les dijo el Señor,
yo edificaré mi iglesia, eran poquitos. Todavía no había llegado el día de Pentecostés, cuando el poder de Dios cayó sobre los primeros discípulos y les dijo el Señor: vayan hoy y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos amados, la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, está Mateo 28, 19. Ustedes la conocen muy bien, ¿verdad que sí? Mateo 28, leámoslo. Mateo 28, 19. Dice la palabra de Dios así: por tanto, orden del Señor, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, aquí el Señor ya no deja esto como una opción, sino como un mandamiento que es para toda la iglesia. La iglesia cristiana está llamada, está ordenada para que vaya y haga discípulos a todas las naciones. O sea, todos nosotros, amados, no solamente el pastor, porque hasta ahora nuestra iglesia, esta iglesia, ha sido bastante pastorcéntrica. O sea, una iglesia donde el pastor hace todo. Pero esto va a cambiar, amados hermanos. Ya vamos a ir delegando responsabilidades serias a aquellos que estén dispuestos a hacerlo y que realmente no solo estén dispuestos, sino que estén también dispuestos a pagar el precio. Porque, amados hermanos, eso es iglesia. La iglesia tiene que crecer, tiene que multiplicarse, tiene que cumplir con sus responsabilidades asignadas por Dios. Entonces, tenemos que hablar. Si el llamado es a hacer discípulos, tenemos que preguntarnos quién es verdaderamente un discípulo de Jesucristo. ¿Quién es un discípulo de Jesucristo? Juan 8:31. Las respuestas todas están en la Biblia, para que no estemos inventando qué es un discípulo. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, amados, esto da una respuesta a la pregunta: ¿quién es el verdadero discípulo del Señor? Y en materia práctica, discípulo es aquel, oiga bien, que cree, fíjese bien, que cree firmemente en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que está escrito, y no solamente lo cree, sino que la obedece. Diga obediencia. Sí. Él obedece la palabra, ama la palabra, estudia la palabra, se deleita en la palabra. Esos son los discípulos, no los que se deleitan en la televisión o en el celular, sino los que se deleitan en la palabra. Salmo 1:1 en adelante. Hermano amado, enseñanza de la palabra y discipulado están totalmente vinculados. ¿Cómo hago yo un discípulo? Enseñándole. ¿Qué es lo que hago los domingos cuando subo a predicar acá? Enseñarles. ¿Se han dado cuenta, tal vez los observadores, que yo les digo cuál es el tema de la enseñanza de hoy, hermanos? ¿Quiénes se han fijado en eso? Y menciono que lo que voy a traer es una enseñanza, porque el Señor dijo que enseñáramos todo. Mateo 28:20, mire, también está escrito. ¿Qué dijo el Señor? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ok, quedémonos ahí. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Las cosas que el Señor dijo que enseñáramos. El Señor no nos mandó a enseñar religión, no nos mandó a enseñar etiquetas denominacionales. El Señor nos mandó a enseñar que guardáramos todas las cosas que Él
Él nos mandó. Por eso es que al Evangelio se le conoce las buenas nuevas de salvación, porque esas buenas nuevas vinieron directamente de la boca del Señor. Y eso es lo que estamos llamados a enseñar aquí y en cualquier púlpito que se declare verdaderamente cristiano. Y amados, esta enseñanza despierta pasión por Cristo y pasión por su palabra. Hermano amado, la Biblia, la palabra de Dios, no es para que usted llegue a su casa y de repente la tire, la ponga ahí y se olvide de ella toda la semana. Eso es no tener pasión por la palabra. Amado, la palabra se ama, se estima y se vuelve una necesidad primaria. Diga primaria. Primaria. La Biblia no es una opción en la vida, es una necesidad primaria. Y oiga bien, esa pasión por la palabra, por Cristo, es la que caracteriza a un verdadero discípulo. Recordando entonces que la comisión es hacer discípulos de Cristo. Diga Cristo. De Cristo, no discípulos de ninguna religión, ninguna denominación, ni de santos, ni de líderes cristianos, sino de Cristo, porque la orden vino de Cristo y es enseñarles las cosas que Cristo nos enseñó. No podemos enseñar otra cosa, ¿sí? Entonces, hermano, el que haga esas cosas va a anunciar un anatema, una falsificación del Evangelio. Porque el Evangelio tiene que estar completamente limitado a lo que Cristo dijo que enseñáramos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, amados, el apóstol Pablo lo ilustra con muy linda claridad en 1 Corintios 2:2. Miren, esto es lo que tenemos realmente que aprender los discípulos. Dice, pues me propuso, dice Pablo a los Corintios, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, el mensaje central de toda predicación es la cruz del Calvario. La cruz que nos recuerda realmente el precio que nuestro amado Salvador pagó por rescate de cada uno de nosotros. Nos recuerda el perdón de pecados, nos recuerda que somos pueblo redimido. Y amado hermano, si eso no ocupa la prioridad, el mensaje central de nuestra enseñanza, probablemente no estemos enseñando el Evangelio, sino que aún más, quizás solo historias bíblicas, que es diferente. La cruz tiene que ser el elemento central. Y amado, la implicación bíblica es que un verdadero discípulo enseña entonces a otros las grandes verdades que Cristo nos enseñó. ¿Cómo entonces, amado hermano, diseñó Dios el cumplimiento de esta comisión de ir y hacer discípulos? Porque, ya sabemos de qué se trata. Ahora, ¿cómo se hace? Mire. Obreros constituidos por Cristo. Dijo el Señor, tienen que ser discípulos. Yo voy a constituir a los que van a hacer la labor. Y amados, pero digamos en todo este grupo, no soy yo el único llamado a hacer eso. Estoy seguro, oiga bien, que hay entre nosotros gente que probablemente Dios levante para hacer discípulos, no solo aquí en San Vicente, quizás en otras poblaciones, aún fuera de otras partes del mundo. Porque, hermanos amados, esos obreros los constituye el Señor. ¿Quién constituye los obreros para servir a tiempo completo en la iglesia? Estoy hablando de obreros a tiempo completo. Diga tiempo completo. No, pero que se oiga, hermano. Tiempo completo, o sea que no va a ser otra cosa más que dedicarse al servicio de Dios. Así como el Señor los llamó, vengan. Mire, el Señor no le pidió el DUI y el NIT a cada apóstol. Vengan,
no hizo un contrato de trabajo con ellos. Solo dijo, vengan. Ni siquiera les asignó un salario. Sí. Vengan, dijo, vengan. Entonces, amados, ese llamamiento viene de Dios. Claramente dijo nuestro amado Señor Jesucristo que Él es el que iba a edificar la iglesia, ¿sí? El único que edifica iglesia es el Señor. Nosotros somos nada más colaboradores para que esta edificación pueda continuar. A veces se levantan catedrales, amados hermanos, y piensan que esa catedral es para la gloria de Cristo. Les digo una verdad, las catedrales siempre se han construido para gloria del hombre, de la religión, de algún personaje, de un muerto, y amados, pero nunca para la gloria de Cristo. Nosotros estamos haciendo un templo allá, ya saben ustedes. Y amados hermanos, pero ese templo no es para otro fin más que para glorificar a Dios en ese lugar. Ese no es un tributo ni para el pastor, ni para la Josué, ni para la denominación. Es un tributo para Dios, para Cristo. ¿Entiende eso? Por tanto, amados, no estamos aspirando a un templo costoso, decorado y cómodo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio lleva cruz. Diga eso, el Evangelio lleva cruz. Amado hermano, entonces, ¿cómo entonces el Señor diseñó el cumplimiento de la gran comisión? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Como Él es el que edifica, Él dice, he escogido a fulano, sutano, mengano, vengan, ustedes son constituidos por Cristo para poder cumplir, enseñar la gran comisión a todo el mundo. Hermanos, Cristo levanta sus propios obreros. Hermanos, yo les he contado muchas veces en mi testimonio, jamás pensé cuando puse por primera vez un pie en la iglesia Josué Central en 1993 que el Señor me tenía reservado este bello ministerio. Ni lo soñaba, no creía. Pero hermanos, Dios se hace sentir. Dios cautiva. Dios, amados, a Dios no se le escapa a nadie. Dios al que llama, Él dice, aquí te vas a estar. Ay, que no me gusta San Vicente. Ahí se va a estar. No, y sí me gusta San Vicente. ¿Se nota? Ok. Amados hermanos, nosotros los pastores, oiga bien, nosotros, en este caso yo como pastor, tengo la responsabilidad de reconocer quiénes son los obreros escogidos por Dios para trabajar en la obra. O sea, esa es parte de mis responsabilidades y yo tengo que ir viendo. Por eso es que vamos a probar ahora, así como dice mi pastor, el hermano Lisandro, quiero ver cómo toman las aguas. A ver realmente cuántos hay aquí que son verdaderamente llamados. Nuestro amado Salvador así lo hizo. Lucas 6, 11 y 12. Mire cómo hizo el Señor. Perdón, Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, amados, ¿cómo escogió? Fue el Señor el que dijo. Supóngase que todo este grupo eran los discípulos del Señor. Y entonces es antes de escogerlos, o sea, Dios escoge, oró toda la noche y dijo, ok, llamó a 12 y a ellos los llamó apóstoles. O sea, los apóstoles no fueron constituidos el primer día del ministerio de Jesús. Primero el Señor recogió una gran cantidad de discípulos y luego Él sabía que necesitaba un equipo de trabajo que lo apoyara. Y entonces fue al monte a orar toda la noche y al día siguiente llamó ¿a cuántos? A 12. Ok. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad.
Y a nosotros los pastores, nuestra iglesia central nos ha dado esa comisión, bendita oportunidad para poder, amados, ir viendo quiénes son los obreros que Dios llamó. Y vamos a hacer posiblemente en el mes de noviembre un campamento para llevar ahí a todos los candidatos a ser tomados como obreros a tiempo completo, para que, hermanos, la obra de Dios vaya extendiéndose más y más. ¿Les alegra esa noticia? ¿Les alegra esa noticia? Amados, y entonces, claro, ya voy a empezar a probar en púlpito a los predicadores de esta iglesia. Ay, no me diga a mí, pastor. No, yo no. La vamos a poner a predicar. Y, hermano, hay que hacerlo bien. Es la oportunidad. Porque ¿cómo yo voy a saber? Mire, ¿por qué creen que a veces los ponemos? Por ejemplo, hoy en la mañana pusimos al grupo de alabanza a cortar el zacate que está ahí alrededor, en medio del sol, bajo el sol. ¿Por qué cree que lo hacemos? Si alguien me dice, ay, no, mucho sol, ay, me voy a ensuciar, ay, mis manos, ay, no, que soy alérgico a las... Hermano, entonces ahí ¿qué me está demostrando? Que no sirve. Entonces, por eso es que, mire, cuando su servidor comenzó en la iglesia Josué a servir, mire, me dijeron, yo fui encargado 10 años del sonido allá, del equipo de sonido. Y yo miraba que mis pastores me miraban ahí, trabajaba con mucho amor. Por eso solo se me quedaban viendo, sí, y pasaban de lejos. Estaban probando a ver cuánto aguantaba en ese oficio, que no era el mío, pero, amado, uno siente de parte de Dios que tiene y que debe de hacerlo. Eso es un llamado. Entonces, y nuestros pastores han sido bastante rigurosos para medir nuestro rendimiento, nuestra capacidad. Hay que estudiar en el instituto bíblico, pero en el bíblico no se estudia para pastor. Cuando usted sale, no sale pastor, usted sale entendido en materia teológica. El llamado de pastor no lo hace el bíblico. En el bíblico se va viendo quién es y le pueden decir a usted, mire hija, hay una oportunidad de servirle al Señor allá en Guatajiagua. Y entonces vamos a ir a conocer al pastor de una iglesia local allá que está reclamando un colaborador. Aquí va su hamaca para que duerma. Yo. Entonces, con esa reacción, ¿qué está diciendo? Que no. Pero el que realmente es llamado, hermanos, todo lo ve lindo, todo lo ve, es feliz. No importa. Me acuerdo cuando mis hijos, los pastores actuales de Santiago de María, mi pastor, el hermano Héctor, los mandó allá a Taco. ¿Sí? Los hizo debutar en el pastorado. Y yo todavía no había recibido el toque pleno del llamado. Y le digo a la niña, ¿y te quiere decir? Yo sí, me dijo, y tenés que dejar ese taller y todo. Yo sí, me decía. Y hermano, yo no le creía. Pero 21 años de ministerio confirman que el pastor no se equivocó. Él supo escoger el que es verdaderamente llamado. Y les digo, para empezar, cuando llegaron a Santiago, la bienvenida es que no había casa pastoral y durmieron 3-4 meses en el carro, mientras el Señor les proveía una casa. Y hermanos, y ahí estaban ellos durmiendo en las bancas de la iglesia y las niñas que estaban pequeñas en los asientos del carro. Y hasta cuando ya vio que a la niña se le estaban hinchando los pies de dormir de esa manera, el Señor, porque clamaron al Señor y le dijeron, Señor, danos una casa. Pero no le dijeron, danos una casa o nos vamos, sino que danos una casa porque hay necesidad de dormir mejor. Y Dios les dio una casa. Me acuerdo que la primera casa era una casa de ladrillo y todo, después del terremoto del 2001. Y amado, pero la casa estaba llena de alacranes. Llena de alacranes. Entonces, y jamás los oí renegar. Ay, no, un alacrán. Me acuerdo que un día nos invitaron a nosotros a dormir ahí y
cuando encendimos el switch, estaban, hermanos, dos alacranzotes así, de campeonato. Y entonces, pero la niña me dijo, bueno, no, ya sabemos esto. Entonces sacaron un bote de veneno, sí, con poquito se mueren, y se murieron. Y entonces, y así va aprendiendo uno. Hay todo tipo de experiencias, pero el evangelio corría, hermanos. Parece que entre más difícil es la condición, Dios se glorifica más, porque ahí uno veía milagros tremendos. A Frank, mi yerno, lo usa el Señor para sanidad. Entonces, a mí me usa para enseñar. Esta iglesia no puede quejarse de que recibe mala enseñanza, porque eso es lo que Dios me ha dado. No todos los pastores somos iguales. Él constituye a uno y a otro para diferentes oficios, pero Él constituye y llama. Dios escoge los obreros que Él quiere. Ahí, hermano, si yo hubiera querido, yo quiero ser pastor, tengo pisto, voy a hacer mi edificio y pongo mi... No, hermano, así no funciona el evangelio. Tiene que ser Dios. Tiene que ser el Señor el que diga, vas porque vas. Y a Dios no se le escapa a nadie. A Dios no se le escapa a nadie. Entonces, amados, ¿sabía usted? En Hechos 9:15 está el llamamiento de Pablo, el apóstol Pablo. Hermano, ¿quién era Pablo? Mire, Pablo era un hombre terrible. Ese hombre era malo. Él perseguía a los cristianos. Y, amados, cualquiera hubiera dicho, Pablo nadie da 5 por él para el evangelio. Y, amados, en Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, oiga bien, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ahí dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El llamamiento del Señor lleva padecimiento. Diga padecimiento. Entonces, hermano, el ministro que quiere confort, que quiere dinero, que quiere fama, ese se ha puesto él solo. Esto no es un empleo con salario jugoso. Aquí se vive por fe. Y, amados, Dios le paga a uno lo que Él quiere. Pero quiere que le diga algo. Lo que Él da siempre es suficiente. Nosotros conocemos ese testimonio. ¿Te acordás? Cuando yo venía los primeros días, no traía ni comida. Y en esos días hasta me invitaban a comer a su casa. Y esas comiditas no creas que las olvido. Porque realmente sabía el Señor que tenía hambre y no tenía dinero. Porque me mandó el Señor realmente con las bolsas vacías. Pero jamás tuvimos necesidad de nada. Nunca nos faltó nada. Y hasta hoy nunca nos falta nada. ¿Por qué? Porque el Señor al que llama sostiene. ¿Entiende? Por eso es que uno tiene que dar los pasos de fe. Y aunque la tormenta se ponga negra, amenazante, amados, nuestra confianza está siempre en Él. Y Él es confianza segura. Miren, en Hechos 13, un poquito más adelante, el Espíritu Santo, casi nadie testifica y confirma el llamado que le hizo nuestro amado Salvador a Pablo. Y dice, Hechos 13, 1-3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. Él dijo, ya el Señor Jesús le había dicho a Pablo el día, instrumento escogido me es. Y Pablo pudo haber dicho, no hombre, quizás oí mal. Dios se encarga de confirmar y reconfirmar el llamado. Hermano amado, entonces, como Dios es el que los escoge, ¿para qué obra la constituye el Señor Jesús a sus obreros? Lo dice claramente la Escritura. ¿Para qué? Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para
la edificación de la iglesia. Mire, la piedra angular de la iglesia se llama Jesucristo. Hermano, una iglesia no puede estar levantada bajo otro nombre. Mire, es indignante algunos que se llaman cristianos y edifican sus cultos y sus ritos alrededor de santos y vírgenes. Si ellos no murieron en la cruz, hermano. Y peor, alrededor de hombres vivos, sea de la religión tradicional o aún la iglesia no puede, amado hermano, rendirle culto al pastor. Usted a mí no me debe nada de culto. Yo le debo tanto culto a mi Señor como usted, hermano. Porque solo Él es digno de recibir alabanza y compromiso de servicio. El Señor nos ha pedido nuestra vida, pues la vida le vamos a dar. Y eso es hasta la muerte. Porque el llamado es hasta la muerte. Y si es muerte de cruz, ¿qué voy a hacer? Solo espero que el Señor me permita soportar los dolores sin andar ahí chillando a la hora que nos toque. Porque los apóstoles así murieron. Y ninguno, cuentan los registros históricos, protestó por entregar su vida por causa del nombre de Jesús. Ese es un llamado. Amado, la piedra angular se llama Cristo. Y amados, se trata entonces de que la obra para la que Cristo nos ha llamado es para mantener el cuerpo unido en la verdad. Mire, la verdad se llama Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, amados, la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Se llama Jesucristo. Y amados, y el llamado de los obreros, mi llamado, porque estoy seguro de mi llamado, es instruir a la iglesia en la verdad hasta que alcancemos la estatura de Cristo. Ahí como que si no he avanzado mucho, porque tenemos muchos niños en Cristo. ¿Quiénes son niños en Cristo aquí? Hermanos amados, el pastor también tiene que decirle, mire, usted es un bebé espiritual. Ay, y se va a molestar por eso. ¿Y qué se ha creído que es? Entonces tiene que crecer. Digamos todos, tenemos que crecer hasta la estatura de Cristo. Mire, amado, fíjese que hoy cualquier iglesia, cualquier predicador de cualquier religión, denominación o secta le está diciendo y le está asegurando que él predica la sana doctrina. Todos dicen eso. Entonces la sana doctrina está en todas partes. ¿Es cierto eso? No, amado hermano. Miren, aquí el apóstol Pablo dice esta belleza de texto en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, hermano, el error cautiva. El error es una cadena que si lo atrapa a uno es muy difícil escapar. Bueno, le voy a mencionar un ejemplo que me consta. Aquí hay una secta que se llama Amós. Amado, esa es realmente una secta de lo más perdida. Pero el que va ahí cree que es la verdad. Y cree que es la única verdad. Así cautiva el error a aquel que lo sigue. Y ellos piensan que este tal Amós es la reencarnación de Cristo, o Cristo ya regresó y se encarnó en Amós. Y hay milagros, me dicen, y hay cosas maravillosas. Y amado hermano, y el trabajo de un verdadero siervo de Cristo llamado es a desenmascarar el error. El error tiene máscara para que no parezca error y parece verdadero. Entonces los llamados tenemos la responsabilidad de reconocer el error
y decir, eso no está bien, eso no es correcto. Hay errores, ese error de los amositas, amados, es una cosa tan grave que no requiere mayor dificultad bíblica para desarmarlo. Por eso es que ellos no nos permiten jamás que los abordemos. Pero, amados, nosotros tenemos que reconocer el error, la falsedad y corregir, oiga bien, con buen entendimiento y amor al que anda extraviado. De eso se trata el Evangelio. Ahora, solo en la verdad, amado hermano, puede haber unidad. Solo en la verdad. Mire el versículo 15, 16 dice, sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La iglesia solo es una. Y amado hermano, algunos somos tal vez dedo, otros rodillas, otro pie. Pero hermanos, somos lo mismo todos. Pero todos, ¿qué es lo que nos une? La verdad en amor. Diga verdad, la verdad en amor. Ese es el pegamento único que mantiene unida a la verdadera iglesia. Entonces, hermano, ese es el trabajo del llamado. Entonces, hermanos, ¿cómo llama y constituye sus obreros del Señor? ¿Quiénes van sintiendo ya a estas alturas de la prédica un llamado irresistible por el ministerio a tiempo completo? Hermanos, pero en este llamamiento vamos a seguir, porque algunos pueden estar duritos ahorita, pero el Señor, el Espíritu Santo los va a despertar, pueden estar seguros. Mire, hermano, yo era un hombre que tenía mis negocios, yo era un hombre de negocios antes, y realmente cuando entré a esta vida preciosa en Cristo, el Señor los primeros años me prosperó enormemente, económicamente. O sea, hermano, Dios no me hizo a mí un hombre pobre, pues. Yo vivía en una buena casa, en una residencia. Y el Señor me comprobó que de Él había recibido toda esa prosperidad. Pero llegó el día en que el Señor empezó a cortar los hilos. Porque si no los corta Él, los hubiera cortado yo voluntariamente. No, hermano. Entonces empezó mi amado Señor a cortarme la salud de mi esposa con un cáncer terminal. Y dije yo, ok, entonces ¿esto es el llamado? Sí, eso es el llamado. Porque empezamos a clamar y a orar. Y amados, mi esposa fue sanada de un cáncer que ya no tenía médicamente solución. La empresa colapsó económicamente, quebró pues. Pero amados, el Señor en su gracia nos permitió pagar hasta la última deuda. Por supuesto, al pagar todo, ¿con qué nos quedamos? Con nada. Y así, desplumado totalmente, entonces el Señor dijo, así estás listo. Claro, aquí he aprendido humildad, porque todavía venía aquí el gallito que según él podía predicar. Y entonces, y en efecto sí podía predicar, pero amados, la escuela de humildad es en la práctica. Y amados hermanos, pero ¿qué tal si el examen de humildad, digo yo, no hombre, ¿cómo voy a estar yo pidiéndole perdón a estos hermanos? Ay, no, amado, hay que agachar la cabeza. Digamos todos, agachemos la cabeza. Ay, Dios, no lo siente. Agachemos la cabeza, porque amados, yo vengo a servirles a ustedes con mi esposa. Y amados, así como son ustedes. Ay, ese pastor ya nos ofendió, no hombre. Entonces, oigan bien, no quiero hacer esto más largo. El Señor es el que hace la obra. Miren, Timoteo, el hermano Timoteo, tuvo un llamamiento que le hizo el propio apóstol Pablo en Listra. Por tiempo ya no tengo. La cita está en Hechos 16 del 1 al 3. Mire, a Timoteo era un jovencito, tal vez como Memito, y le dijo Pablo, ven, Timoteo era un hijo de dominio, y ahí estaba él con su abuela y toda la familia, y
le dijo a Timoteo, ven, deme a Timoteo y yo lo voy a criar espiritualmente. Si a una madre le dicen eso, a un cipote de 16 años, le va a decir, estás loco, Pablo, ¿cómo te voy a dejar a mi hijo? Pero ni Timoteo ni su mamá se resistieron al llamado. ¿Y sabe cuál fue la bienvenida a Timoteo? Va el cipote. Ok, venga, lo primeritito, tráigame navaja, lo vamos a circuncidar. Y no lo mandó a 15 días de incapacidad, sino que, y a un niño grande ese asunto es serio. Y le dijo, vaya Timoteo, póngase aquí estos pañuelos y vámonos. Y se fue Timoteo, no en carro. ¿Cómo se fue? A pie. Y amado hermano, ¿y quién es Timoteo? ¿No es acaso de las grandes columnas que Dios constituyó para el evangelio? Entonces, amados, si Timoteo hubiera dicho no, se hubiera perdido las glorias inmensas que Dios tenía reservadas para él. Dios inquieta el corazón del creyente. Dios vuelve el llamado irresistible. Ya usted no le siente gusto ni sabor a nada más que al servicio en la iglesia. Me acuerdo, amados, que en mi caso especial, yo tenía mis negocios y cuando sentí la fuerza de este llamado, ya no me interesaron los negocios. Y empecé a comprobar que entre menos atendía el negocio, la venta subía. Yo pasaba allá en la iglesia, yo ahí me sentía refugiado, seguro y anhelando que el hermano Lisandro me dijera, o el hermano Héctor, mire, haga cualquier cosa. Yo era feliz que me pusieran a hacer un oficio en la iglesia. Mire, le voy a contar algo, tal vez no le va a gustar mucho, pero un día, en medio culto en la iglesia Josué, una hermanita quizás estaba enferma, vomitó en el culto a las 7 de la mañana. Y por supuesto los hermanos hicieron lo que todos los hermanos hacen, una rueda, báscala, que hiede y toda cosa. ¿A quién cree que le tocó limpiar eso? Y entonces el hermano Lisandro predicando solo me vuelve a ver, porque yo era el encargado de sonido. Y mi esposa trabajaba ahí cerca, a poner diarios y toda cosa, recoger eso rapidito, porque el evangelio no podía dejar de predicarse. Pero amados, y el culto siguió, después echaron un montón de lejía y otros perfúmenes, que se fue todo eso. ¿Para quién era esa prueba? Entonces, hermanos, y el pastor siguió y toda cosa, y no nos dijo nada, porque los obreros no esperamos que nos digan gracias, te felicito, qué bueno. No, hermano, aquí, eso es en la tierra, en el mundo. Esto es iglesia de Cristo. Pero amados, otro día les voy a hacer un comentario acerca de los obreros que en la iglesia Josué Central se han levantado. Tengo tiempo todavía, hijo, voy a hacer un rapidito comentario. Ayer estuvimos en una reunión muy linda en la Josué Central y estaba una muy amada misionera, la hermana Linda Botari. Una mujer ya de 55 años, la conocimos hace 25, ¿cuántos años tenía? Estaba joven, bonita y casadera. Pero sabe, mire, esto es lindo porque ella es muy mujer, es decir, muy normal y todo. Pero amado, ella dejó todo eso y escogió la gloria del Señor. ¿Sabe qué nos enseñó ayer a mi esposa y a mí? Un Nuevo Testamento que se ha tardado 20 años en terminarlo. Una traducción, porque ella es traductora bíblica. Y está en un idioma que se habla ya por Indonesia, donde ella sirvió por largos años. Y esa mujer ha sufrido peligro de muerte. El tsunami, aquel famoso de Indonesia, creo que lo sufrió. Enfermedades propias de la zona. Pero ayer le pregunté, ¿y qué pasó, cipota? ¿Y el muñeco? Y me dice, este es mi muñeco, un Nuevo Testamento. Con él me casé, por esta fue mi causa de vida. Y no tiene ni una gota de amargura, hermano, porque está bien segura a quién le ha servido. De esos obreros necesitamos aquí. Eso los hace Dios, ya se lo acabo de decir. Pero solo me acuerdo de Linda cuando ella se graduó en el bíblico.
como una mujerota así grande y todo, ella iba muy emocionada, pero amado, cuando ella decía que sentía llamado, nadie le creía. Pero los años han demostrado que un verdadero obrero, hay otros también. Yo admiro mucho al hermano Ardón, que es un siervazo tremendo. Y usted habla con él, ese hombre destila humildad, destila amor. Pero es que ha ido a las fronteras del sufrimiento. Ese hombre ha expuesto su vida. En Guatemala, mire, porque Dios no lo permitió, no lo mataron. Y después se va allá al norte del Himalaya, a un país que se llama Kirguistán, que hace un frío tremendo. Llamados, pero véalo ahora, es un siervo que tiembla ante Dios y uno siente la presencia de Dios en él. Nuestra iglesia está ahorita comprometida, amados, a seguir impulsando este llamado, porque tengo la convicción por el Espíritu Santo que vamos a encontrar aquí obreros de gran calibre para servirle al Señor, que le crean a Dios, que sepan que si Dios los está llamando, déjele. Dios se va a encargar de su vestido, de su comida, de sus hijos, de su casa, de todo. Muy duro este llamamiento, pero tal vez alguien, mire, yo no le digo que me diga así ahorita, pero imagínese que el Espíritu Santo lo hubiera tocado hoy y diga, este asunto es conmigo. Sin embargo, la pregunta que voy a hacer ya para cerrar es, ¿alguno de ustedes quizás sienta que en un momento dado puede ser llamado a ser un obrero a tiempo del Señor? Para el Señor. Deje que Dios haga lo demás. A veces el hermano Lisandro dé un paso de fe y diga, por si acaso, Señor, aquí voy. ¡Wow! Da un poco de mello, ¿verdad que sí? Pero amados, y si hay aquí, no hay 1, 2, 3, habrán 5. No me vaya a pasar como habrá en Sodoma. Pero amados hermanos, si alguien siente realmente que esto es con él, le pido que pase, porque el llamado uno lo exhibe. Pero si no, hermanos, si no hay nadie todavía, hermanos, oremos para pedirle al Señor que levante entre nosotros obreros, no a medio tiempo, eso no existe, o es a tiempo completo, viviendo por fe, dependiendo de Dios, porque Dios lo hace. Y amados, quién sabe si nuestra iglesia se convierta en una iglesia forjadora de pastores, misioneros y evangelistas. ¿Les ha gustado la enseñanza de hoy? Pónganse de pie los que tengan alguna inquietud por recibir un llamado de parte de Dios, así como lo he descrito. Solo uno. ¿Ya ven? Ustedes examínense y vean que esa área no la vamos a descuidar. Vamos a seguir insistiendo en esta enseñanza y estoy seguro que vamos a descubrir obreros que realmente tengan otra madera. No es posible que entre todo este grupo nosotros seamos los únicos. Se acostumbra a una iglesia que solo el pastor tiene que pagar el precio. A mí me encantaría que jóvenes, porque los jóvenes tienen mucha vida para darle al Señor, mucha vida. Y esta es la mejor vida, les cuento. La mejor vida es esta. Nada hay que la supere. Pónganse de pie entonces los que no quieren. Bueno, ¿en qué quedamos? Pónganse de pie los que quieren, nadie. Entonces pónganse de pie los que no quieren. Hermanos. El Señor da esas materias, hermano. Pónganse de pie. Está bien. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias, mi Señor, porque nos está impulsando por el mismo evangelio, por su mismo evangelio, Padre mío, para encontrar y descubrir estos obreros a tiempo completo
que la iglesia necesita. Es bíblico, es obligatorio, es necesario, indispensable, mi Dios, que nosotros tengamos estas aspiraciones. Y si bien es cierto, mi Dios, parece que el terreno está duro todavía, le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que por su Espíritu Santo usted lleve a mis hermanas y mis hermanos a esa convicción, a que oigan la voz, su voz, mi Dios, que los está llamando como obreros que van a servir, mi Dios, en el ministerio. Y que aprendan desde ya que el llamamiento tiene garantía de éxito para todo aquel que usted ha escogido. Y mi Señor, que veamos frutos abundantes en nuestra iglesia o en otras iglesias, mi Dios, a los cuales usted también pueda tocar con un verdadero llamamiento, y que, mi Dios, la riqueza que le ofrezcamos desde esta iglesia, mi Dios, sean obreros enamorados, apasionados por usted